de compras prácticamente inicia desde un solicitante, ¿no? El solicitante donde detalla características, ingresa una solicitud con su presupuesto a Cupa, ¿no? Donde ya compras interfiere haciendo las cotizaciones o verificando si este proceso, si este producto solicitado se encuentra ya en un catálogo que no está visible, pero si ya lo tenemos, o lo empieza a liberar, ¿no? Entonces ahí es donde generalmente para la emisión de esta orden de compra entre $15,000 o menos de $15,000, generalmente se toma como unos 10 días o mayores a $15,000 entre 14 y 25. Ese Esto catálogo es cada país lo tiene, ese lo catálogo, hace. cada país lo configura en el sistema donde establece prácticamente los contratos que ya tienen negociados, ¿no? Y este Ok. catálogo está definido por grupos de contenido, donde ahí el solicitante, digamos, si los convenios fueron negociados en una cierta región, pues solamente sean visibles para esa región y no puedan confundirse, digamos, ¿no? Por ejemplo, material de escritorio que esté para Oriente, bueno, en el caso de Bolivia, para Oriente, y también negociado en Occidente, ¿no? Que uno de Occidente no esté eligiendo un producto de Oriente y así ni así, ¿no? Entonces, por ese mismo sistema establece el grupo de contenido al momento de crear al solicitante, donde ya le establece y le adecua a los catálogos, a los convenios, a los proveedores directamente de su región, ¿no? Es ahí donde ya se define en el caso del tiempo de compras, ¿no? Ya ahí, al momento de liberar el comprador la orden, la solicitud, pues ya se generan los aprobadores y automáticamente con el último aprobador, pues se genera la orden de compra. Ya en la orden de compra, pues el comprador coordina con el proveedor para lo que es la entrega del producto. La entrega del producto, llega el producto, se hace una inspección de calidad, donde administración hace la evaluación, verifica, ¿no? Y entrega al PDA. Adicionalmente, lo que hace de administrador es agarrar todos los documentos, ingresa para pago y se paga prácticamente desde finanzas, ¿no? El proceso establece un producto de calidad con un buen precio y a tiempo, ¿no? Entonces, como que nosotros tenemos esa figura de compras como general. Ahora, recapitulando cómo lo hacíamos antes, prácticamente nosotros sí hacíamos una compra manual, estamos hablando del 2017. En el 2017 todavía se establecía ningún sistema en caso de Bolivia, ¿no? Usábamos el FABIS, que era el formulario de adquisición de bienes o servicios, era un Excel donde establecían ellos y detallaban las características y las test presupuestarias, ¿no? Entonces, para iniciar una compra a este FABIS que le decimos, pues tenía que estar firmado de manera manual, ¿no? Para iniciar la compra por el coordinador, ¿no? Luego se hacían cotizaciones manuales, se generaba un cuadro comparativo donde estaba firmado por el coordinador, por el revisor financiero, por el comprador y después se añadía una orden de compra manual firmada por el coordinador para notificar al proveedor. Luego se generaba una solicitud de pagos manual para el ingreso a pago. Todo este proceso era súper aislado, era todo manual, ¿no? Si bien se cumplían las características y las funciones que se tienen dentro de un proceso de compras, pues el proceso era manual, ¿no? Y demoraba bastante tiempo. Y adicionalmente, nosotros, yo recuerdo aquella época, desde el 2015 hasta el 2017, pues cada PDA tenía su comprador, su financiero y su logístico, ¿no? Entonces, bueno, en este caso tenían como tres personas de administración solo para validar un PDA, donde te daba, digamos, el proceso para que podamos tener este tema de relacionamiento, ¿no? O sea, de poder hacer todo este proceso de manera manual. O sea, teníamos una persona que solo se dedicaba a hacer firmar, cotizar, validar y tener esta documentación directa, ¿no? ¿Qué hacíamos con este proceso de compra manuales, ¿no? O sea, las aprobaciones se realizaban de forma manual, generalmente todo en documentos físicos, ¿no? La validación podía implicar la revisión de firma en este caso, de varios responsables, como habíamos mencionado, ¿no? O el coordinador o el gerente, de acuerdo a los umbrales, el comprador finanzas, ¿no? Según el monto y la naturaleza de la compra. El proceso era muy lento, ya que dependía de la disponibilidad de la respuesta manual de las aprobaciones. Si el coordinador no estaba en el PDA, pues teníamos que esperar, ¿no? Para que firme y podamos iniciar un proceso de compra.
¿no? O de la misma forma, ¿no? El revisor financiero tenía que estar validando el cuadro comparativo para nosotros recién hacer en este caso, la orden de compra, ¿no? El proceso era muy lento, dependía, como habíamos dicho, de la respuesta manual de los proveedores. El control realmente era limitado, teníamos un mayor riesgo de error, ¿no? O pérdida de documentos, ya que todo un proceso era manual, ¿no? En algunos casos, como la validación de la identidad, en este caso, ¿no? De las compras específicas, podían durar desde 72 horas a más, ¿no? O sea, y para verificar el rechazo o la autorización de cada compra. La gestión documental se generaban, pero en este caso, ¿no? Órdenes de compra o autorizaciones en papel, ¿no? Y no teníamos el sistema y pues nos retrasaba en cuanto a la ejecución de compra porque no podíamos anticiparnos a qué es lo que teníamos como que pendientes, ¿no? Ya que las solicitudes entraban como solicitudes transaccionales, ahora que se les llama de esa forma, ¿no? Y no sabías y no podías medir la magnitud de compras si no te llegaba, ¿no? Eh, una de las desventajas que se tenía, teníamos un mayor tiempo para completar la aprobación, ya que todo era manual, entonces había que esperar, estar detrás de uno y otro para poder hacer la autorización. El riesgo de errores humanos, la pérdida de información, una menor transparencia, ¿no? Y la dificultad de hacer un seguimiento en tiempo real, lo que ahora tenemos, ¿no? En un sistema digital. El seguimiento en tiempo real prácticamente es un punto a favor, ¿no? Que nos da para la toma de decisiones, ¿no? Y para verificar exactamente dónde se encuentran las compras, ¿no? La falta de información inmediata para la toma de decisiones, compras muy puntuales, no estratégicas, prácticamente lo que nosotros y lo que se veía y analizando, ¿no? Al 2017, pues se tenía a los compradores solamente con proveedores súper locales, ¿no? Locales que establecían prácticamente ciertos riesgos, ¿no? Yo me acuerdo entrar a una tienda y encontrarme con los 5 compradores y haciendo cotizar lo mismo, ¿no? O sea, esperando las cotizaciones que nos lleven y demás, ¿no? La dependencia de intermediarios, porque ya eran ellos intermediarios, procesos muy burocráticos que podían generar mucha demora. Entonces, esto prácticamente se veía, ¿no? Y ahora se analiza, ¿no? Tal vez era algo que nosotros sí lo manejábamos el 2017, pero a partir de eso, pues ya se ha migrado, ¿no? A lo que es una era digital, ya, ¿no? Lo que ¿Y es cuánto Provision, tiempo ¿no? les Que tomó a nos ha ustedes en ayudado. Bolivia, Cristinita? Todo el proceso, es decir, ahora lo manejamos ya bien. ¿Un año o 2 años? Eh, Prácticamente desde el 2017 incluso, creo que esas épocas estaban como iniciales, ¿no? Donde no se tenían claro, digamos, cómo podía beneficiar el sistema, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Entonces hemos visto que va a ser por lo menos unos 3 años, Tres ¿no? años de Donde implantación. mínimamente, o bueno, que ya lo teníamos digitalizado, sí, ¿no? Pero 3 años donde nosotros hemos ido descubriendo algunas formas, Ujú. algunos modelos y demás, ¿no? Pero ahora para los procesos, que incluso para los países que ahora están, o sea, ya no es tan difícil. O sea, ahora pueden agarrar a un país modelo, ¿no? Y decir esto, y ya no tienen que pasar por lo que nosotros hemos pasado en la implementación, ¿no? En la implementación nosotros hemos descubierto todos los módulos, hemos visto cómo funciona, para qué nos puede servir, cómo lo podemos asociar a la operatividad, ¿no? Entonces nosotros como pilotos, ya desde el 2017, incluso creo que Ecuador ha sido un poquito antes, pero hemos visto formas de poderlo a acondicionar a un trabajo más operativo, ¿no? Entonces, ahora sí, o sea, por ejemplo, yo estaba apoyando un poquito en la implementación de Perú, estaba Ujú. apoyando un poquito en la implementación de otros países, ¿no? En el momento de la implementación de Provision, y pues ya les decía, no, mira, se puede hacer esto, porque entonces ya tenemos la experiencia, ¿no? En el caso de tener los errores más habituales, o para qué sirve, ¿no? Ya no, ya los países no tienen que estar descubriendo los módulos porque ya los conocemos, ya se han mejorado bastante, hemos solicitado mejoras, ¿no? El Se han sistema ya, hecho, ya ha se migrado han bastante, ¿no? evidenciado mejoras, por ejemplo, en indicadores. ¿Qué indicadores usa el, Eh, el, el Ahí, provecho? Sandrita, de repente también Sí. justo quería ahí también agregar un poquito en el tema de las ventajas grandes, es el tema del almacenamiento, la documentación y el enlace, la vinculación que hay con los contratos, la vinculación que hay con las facturas, con todos los documentos que son documentos importantes del, ¿no? del proceso.
el tema del almacenamiento de la información, el tema de los KPIs, justamente, ¿no? Porque mientras que en cadena de suministros teníamos reportes, pero muy básicos, y cuando queríamos algún reporte así muy específico para la actividad de la función de cadena de abastecimiento, nos indicaban, ¿no? No, tenemos que pedirle al fabricante, al que No, confeccionó, y a veces la se verdad, demora, sí. y en La verdad, cambio, cuando era un proceso manual, incluso nosotros teníamos que elaborar nuestra base de datos en Excel, ¿no? Por ejemplo, claro, yo recuerdo el 2017 que nos daban un Excel para que nosotros llenemos todas las compras mensuales y ahí recién medíamos el ujú, ahorro, ¿no? El KPI de ahorro, ¿no? Entonces, teníamos bastantes desventajas antes de sí, migrar, en este caso, a los mismos KPIs. Incluso los KPIs no se podían medir si nosotros no proporcionábamos información y la así información es. no se podía sacar directamente de los mayores, ¿no? Porque la información es súper cortita y no establece, digamos, los indicadores o las fechas y demás. Entonces, esas desventajas teníamos nosotros antes de la implementación de Provision. Ya con la implementación de Provision, prácticamente se ha hecho como un procedimiento de aprobaciones digitales, ¿no? La aprobación de compra y las aprobaciones que se gestionaban a Ujú, través de nuestra plataforma, que ahora es Provision, era una plataforma digital que centralizaba y automatizaba el flujo de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora se relaciona, ¿no? El solicitante, el comprador, los compradores, el proveedor, el pago, ¿no? Entonces, toda la solicitud y el flujo que habíamos visto, incluso la ujú, recepción y la verificación, se encuentra en un solo sistema, ¿no? Antes teníamos que decir, bueno, solamente de las compras, y ahora el otro proceso para las recepciones, ¿no? Entonces, como que no había esa integración. Ahora sí, ¿no? Las solicitudes se envían automáticamente a los responsables correspondientes porque ya están configuradas y predefinidas en la base de datos, ¿no? Perfecto. Ya se garantiza prácticamente un registro automático en cada paso y la decisión, y también así nos facilita las auditorías y el control interno que nosotros necesitamos, ¿no? La ujú. Y una pregunta digitalización difícil, también nos permite tener tiempos, perdón, Sandrita, dime. una pregunta difícil. Acá veo que está todas las ventajas que has puesto, me parece, del tema de la digitalización. Una pregunta difícil. ¿Qué desafíos ustedes todavía le ven al Provision a la hora de implementar? Porque hay una mirada de ustedes como usuarias, pero también hay una mirada de los otros usuarios, ¿no es cierto? De los clientes del Provision. ¿Qué ustedes desde como las superusuarias en los dos países, qué desafíos todavía le encuentran? A pesar de que ya ha habido grandes beneficios, que es todo lo que me han contado, ¿hay algún desafío o desafíos que todavía tiene el sistema que tendría que ser mejorado, revisado, que podríamos escalar para pedir al nivel global que se mire? Bueno, como la era digital está prácticamente ya nosotros mismos, ¿no? Estamos viendo este tema de la digitalización y el tema yo creo que incluso se están aumentando algunos módulos, como es el proceso del SIM, ¿no? Donde establece incluso que los proveedores relacionen directamente con el sistema y puedan crearse ellos, ¿no? Dentro del sistema dando sus datos, ¿no? Donde ya se puede identificar. Y adicionalmente tenemos el portal de pago de los proveedores, ¿no? Donde ellos ponen su factura y su nota de entrega para que directamente, automáticamente, ya no se haga un proceso directamente con un personal de Bolivia, en este caso con un contador, sino ellos directamente relacionan con el sistema y entre las corridas también se gestionan. Yo creo que siempre hay mejoras, ¿no? Que se pueden identificar, pero el procedimiento como un solicitante, y yo parto de esto, ¿no? No se ha modificado. ¿Ya? Incluso desde, si yo reviso el FABIS prácticamente, donde ellos tenían que decirme lo que necesitan comprar, pues lo mismo es en el sistema. O sea, ahorita lo mismo. O sea, yo no les pido cosas adicionales porque es lo mismo. O sea, tú quieres comprar comunidad solicitante, me tienes que detallar las características, me tienes que analizar y tienes que subir tu solicitud en el sistema. Ahora lo suben en el sistema, antes lo subían en un Excel, ¿no? Entonces, es prácticamente lo similar, o sea, solamente ha cambiado el modo, ¿no? Y donde ahora sí a nosotros nos permite, incluso a ellos les permite poder hacer un seguimiento de sus compras. Antes lo dejaban de manera manual, te lo dejaban en tu escritorio y pues tenían que esperarte a ti para preguntarte en qué estado está. ¿No? Pero ahora el sistema, tú puedes entrar a la número de solicitud y ahora tú ves en qué estado está y con quién está y dónde está, porque hay un seguimiento directo.
En el caso del solicitante, no he visto que haya prácticamente como un reto, ¿no? De usar el sistema, porque prácticamente es lo que hacían en Excel, lo hacen ahora en la Un plataforma, una ecosistema. plataforma digital. Ujú. ¿Y tú, Angélica? Desde tu lado. Sí, desde mi lado, viéndolo de manera integral, bueno, en el caso, por ejemplo, de cadena de abastecimiento, sí tenía la línea de tiempo y sí nos permitía ver en qué estado del proceso estaba y con mucho más detalle, sobre todo en esta parte que para Provision es pendiente aprobación comprador. Eh, en cadena de abastecimiento nos permitía, ¿no? Está en cuadro comparativo, está en cotización, está como que mucho más rápido, Detallado. detallado, ¿no? Entonces ahí hay un poquito de desafío de cómo mejorar, sobre todo para poder brindar, ¿no? Esa información al usuario que está acostumbrado ya, ¿no? A algo también. Y lo otro también son dos cositas que yo considero que sí es un desafío para nosotros en el tema de la planificación operativa. Hemos estado acostumbrados ¿no? al tema de costos unitarios, donde era muy detallada la información. Ahora los compañeros hacen como que un doble ingreso, ¿no? Un doble ingreso, ¿no? Hacen ahora lo van a hacer en un Excel, antes lo hacían en costos unitarios hasta el año pasado, pero para este año ya es en un Excel. Entonces es un desafío que yo creo que sí puede haber, ¿no? De alguna forma esta integración, esta migración de esa parte, yo creo que en el futuro se va a poder porque veo que Provision así como es muy seguro, es una plataforma muy segura, realmente tiene un riesgo muy, muy bajito de vulneración, no como ¿no? cadena, por ejemplo, de abastecimiento que no estaba en la nube, etcétera. Pienso de que sí, que en el futuro se va a lograr, ¿no? Esa posibilidad de que ahí hacer ese apoyo para el usuario desde la planificación, que es una actividad también importante para ellos. Y también en lo que implica el control de activos fijos, ¿no? Provision no cuenta o no se integra, ¿no? Nosotros estamos ahora actualmente trabajando con eso del Zika, que creo que Bolivia también tiene, entonces ese es un desafío también de poder ver cómo se integran, ¿no? Los dos para poder mantener ese control. Yo creo que esos dos, ¿no? La planificación y el tema de activos fijos es un desafío, ¿no? Que pienso de que sí, porque es adaptativo, que se ha podido, ¿no? Por ejemplo, en nosotros es Provision y justo me enteraba de que en Save the Children es ProSafe, que tiene también, ¿no? Que es Coupa. Entonces, pienso de que es bastante, ¿no? Bastante adaptable, ¿no? A las necesidades no solamente de organizaciones como la nuestra, sino también del Estado, ¿no? De gobiernos, ¿no? Eso justamente hace poco me enteré y yo dije, uy, tenemos una buena plataforma muy segura y bastante ágil, ¿no? Por lo demás, Una sí, ¿no? pregunta, cuando decías, si nosotros en cadena de suministro, sí me acuerdo que presupuestábamos porque todo el mundo entraba por costo unitario. En Provision, ¿cómo se planifica? Tienen un momento y los compañeros ingresan uno a uno sus solicitudes. Y no les aparece, pero sí les aparecen los costos de lo que cuesta esos productos, ¿o no? Sí, sí, hay un catálogo que tenemos Pero tienen que convenios, hacerlo uno a uno, entrar y salir. sí, o ingresar a elegir, ¿no? Este año recién, el 24, nosotros nos va costando también, ¿no? El de conocer más. Entonces, este año, sí contamos con catálogos que están en el sistema prenegociados. Entonces, ya eso, los compañeros pueden entrar y hacer, ¿no? La elección de los bienes que tenemos. Algo bueno también que tenemos, y que no tenía el otro, era las imágenes en catálogo. O sea, ¿no? Así como cuando uno entra, ¿no? A cualquier plataforma de compras, ¿no? Y puedes ver el producto y eso. Entonces, eso también te permite y para el usuario es como que, ¿no? Algo importante porque ya tiene ahí el precio y el producto. Sí, en el caso tal vez del comparable en el uso del sistema que ustedes manejaban antes, para planificación sí se lo puede hacer, ¿no? Tal vez no estaba configurado para el 2024, pero tal vez para el 2025 se puede añadir muchos más ítems, más características para que ya el solicitante no ingrese las solicitudes de manera digital, sino solamente las elija, ¿no? Entonces creo que es una mejora que podríamos tener adelante, pero Sí, si el sistema lo permite, ¿no? Y sí. también mencionar, como habíamos visto, hay este tema que ya está relacionado con el Horizon, ¿no? Donde te saca la plantilla
tal cual la tienes que subir prácticamente a la planificación, ¿no? Entonces, esa es una buena mejora que se ha dado en el sistema, pero todavía estamos viendo si va a continuar Horizon o no, pero no para Sí, poder porque hacer, siguiendo haciendo están eso en mismo, ese ¿no? desafío como es. Sí, y ahí por lo menos en Provision tampoco, esa plantilla tampoco sería completa, ¿no? Porque ahí faltarían lo que son salarios, gastos administrativos, que tendrían que ir añadiéndose en la parte de abajo, ¿no? O añadiendo directamente de forma manual ya al otro Excel, ya que lo que exporta es la información que se está subiendo por proyecto, ¿no? Y está relacionándolo por mes, ¿no? Ujú. Yo tengo una Sí, última pregunta para ustedes. Yo recuerdo que el Provisioner hablaba mucho de la ruta feliz, que cuando los procesos están negociados, los proveedores están homologados, todo resulta como perfecto. Pero sobre todo en Perú todavía tenemos un porcentaje considerable de procesos que no son homologados y de compras que el personal está costando mucho el cambio de mentalidad, de soltar las compras y las requisiciones. Entonces, cómo es el proceso en Provision para cuando la compra es por el cuadro comparativo que lo hace directamente el personal sin ir con proveedores homologados? todos los proveedores son homologados, los que están en el sistema, sino de que hay un buen porcentaje. Yo creo que cada vez es menos porque ya este año, como indicamos en el 25, hemos logrado incluir estos catálogos, ¿no? Sobre todo en lo que es útiles de escritorio, merchandising, confecciones, están ya en Provision y el usuario puede elegirlos, pero cuando no, y bueno, y todos los proveedores que están en el sistema en Provision están precalificados y están inscritos actualmente, ¿no? En el sistema de Provision, sino que el no hacerlo por la ruta feliz implica de que tienes que hacer un proceso, ¿no? Un proceso de abastecimiento competitivo, ¿no? Y llamar a proveedores, pedirles que no coticen, ¿no? Determinado producto y hacer un proceso que toma bastante tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que, ¿no? Verificar varios procesos, que es diferente a la ruta feliz, que hemos hecho un solo proceso y por ahí podemos tener varias, ¿no? Solicitudes, que la atención es mucho más rápida y ágil, ¿no? ¿Cuál es Sí. el porcentaje de compras centralizadas ahorita en promedio y cuántas son las que se compran en el proyecto, en el PEA? Porcentaje. En los PEAs como adelanto de trabajo, Sí. yo creería que hasta un 20%, ¿no? Podría ser. Voy a averiguar bien con Lidia exactamente cuánto sería, pero lo digo por No, pero está nuestro bien. plan, Un nuestro plan porcentaje de está bien. abastecimiento indica que tenemos que ingresar al 80%, ¿no? De lo operativo. Entonces, por eso es que creo que el 20% ¿no? Iría por esa parte. Ok. Y ahí ellos tienen que hacer todo el proceso competitivo. Bueno, En la, comprar en lo que los, pueden y todo. en los PAs, no. En los PAs es por adelanto de trabajo, por las cajas chicas. Ok. A veces hay Que son compras proveedores menores, ¿cierto? menores, correcto. Ok. Bueno, ay, perdón. Agradezco mucho este tiempo, ya me da más claridad para entender los desafíos. ¿Algo que quisieran relevar de este proceso de aprendizaje? ¿Es algo más? Mm, yo creo que tener un sistema digital o digitalizado, ¿no? Es uno de nuestros primeros objetivos. Yo personalmente, digamos, no tenía esa línea, ¿no? O sea, de validar y verificar, pero he visto ahora que haciendo como que más sistematizado, tienes una información más directa, más rápida, más certera, ¿no? Incluso ahorita, digamos, si tú me dices, sácame un reporte de cuántas compras se han hecho, inmediatamente, ¿no? Se agarra, se saca Ah, un reporte, se una verifica, se pregunta analiza para y demás, ¿no? focalizar la pregunta. Sí, y sobre todo tú, Cristinita, que me dices que estás haciendo el proceso acompañando a otros países. ¿Qué cosas harían diferente si tuvieran que ir a implementar Provision en un nuevo país de World Vision? En el proceso de implementación, ¿qué harían diferente? ¿Qué harían o qué no harían? A ver, eh, bueno, por ejemplo,
en el caso de proveedores, ¿no? Al momento de nosotros implementar el provision, nos dijeron, suman todos los proveedores que tienen, la lista, validemos así de manera general y demás. Suban todos estos ítems de la misma forma y demás, ¿no? Entonces, lo que yo he visto es de que nosotros hemos subido información que no correspondía, era información basura, se podría decir, ¿no? Porque nos han hecho subir proveedores que no estaban prácticamente, ya no los comprábamos hace 2 años, ¿no? Pero la iniciativa era no suban todos los proveedores que tienen, Masivamente, ¿no? masivamente. De manera masiva, ¿no? Porque después va a ser súper difícil para que lo tengan. Entonces, yo limpiar la base de datos de mis proveedores, pues nos ha costado bastante, ¿no? De poder agarrar y decir de quién es este proveedor, dónde da, no, cuáles son su teléfono, su correo electrónico, y teníamos proveedores sin correos, sin teléfono, solamente estaban con nombres y no los sabíamos identificar. Entonces ahí decía, no, señores, yo primeramente reviso mi base de datos de proveedores, las que manejo, que tengan certificación, y esas las voy a cargar en el sistema porque yo ya sé y tengo conocimiento. Lo mismo nos han hecho en ítems, ¿no? Los ítems, o sea, nos han dicho, ya suban todos los ítems que validen y demás, y todo hemos subido, y cuando hemos subido no estaban en función a la taxonomía que ahora nosotros manejamos, ¿no? El nombre, la marca, la descripción, ¿no? Entonces estaba como que incluso con errores ortográficos se cargaron todo, ¿no? Entonces, realmente yo lo que dijera es, para una implementación nueva de un país, pues hay que verificar la base de datos que se está subiendo al momento de implementar en el sistema, ¿no? Porque eso prácticamente para nosotros se vuelve basura. Ya hay números que nosotros ya nunca lo hemos usado, ¿no? Eso como principal. No es subir por subir, veamos siempre la relación en función a la creación de los solicitantes, ¿no? Crearlos en función a que cómo vamos a trabajar, ¿no? En función a los departamentos que se encuentran, en función, yo por ejemplo siempre lo relaciono el grupo de contenido para el lugar de entrega, ¿no? Entonces, y he visto que en otros países no lo hacen. Entonces he dicho, pero ¿cómo se valida? O sea, ¿cómo tú puedes agarrar y decir, solo entregan en Oruro este contrato, solo entregan Oruro porque está negociado solo para Oruro? Digamos, ¿cómo lo haces? No, es que les decimos. Y yo, si se va de ruta feliz, el usuario va a elegir lo que haya, ¿no? Entonces, es como que yo sí, eso siempre les he recomendado, inicialmente la base de que se carga en el sistema, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Que tiene que estar súper validada por nosotros. Y quizás también bastante comunicación con las áreas con las que trabajamos, ¿no? Porque un poquito también ahí agregando lo que dice María Cristina, nosotros incluimos esa información masiva y los proveedores que los inscribimos con solamente su cuenta corriente, no con el CCI. Y ahora este año, con esto de mejorar el tema de que sea más rápido, ágil y hacer cambios ¿no? de agilidad, simplificación, reestructuración, etcétera, tenemos que incluir el CCI para estos pagos con Citibank desde el Share Service. Y es Claro. todo un tema. Y yo dije, y eso solamente se hubiera solucionado, ¿no? Que llenando yo mi formato hubiera estado de la mano trabajando con el área de finanzas, con esas, con esas, ¿no? Ya decisiones que de repente en esa fecha, porque estamos hablando del 23, hace 2 años nada más se tenían, ¿no? Entonces sí, definitivamente para nosotros seguimos en esto del aprendizaje y sí para nosotros ha sido realmente bastante bueno Provision. Es bastante bueno por muchos motivos, ¿no? Y uno de los principales es el tema del reportaje, que uno puede diseñar sus propios reportes y puedes bajarlos en cualquier momento y puedes estar también, tomar decisiones rápidamente, no solamente a nivel de Perú, sino también a nivel del ACRO, porque ya José Alfredo puede tener a la mano, ¿no? La información y puede, ¿no? Puede medirnos, ¿no? Rápidamente a todos los Sí, los países, KPIs. entonces los KPIs, ¿no? Y todo eso. Sí. Ok. Bueno, Chicas, muchísimas gracias por este tiempo. No les quiero quitar más tiempo, pero me han ayudado un montón. Cuando tenga el informe, yo se los voy a compartir también para que lo puedan ver ustedes y hacer un resumen de todo lo que ustedes hacen. Pero también a mí me ayuda porque pensando, y yo estoy de acuerdo contigo, Cristina, o sea, nos hemos demorado mucho en digitalizarnos como organización. Bueno, se ha priorizado algunas áreas, la primera fue la financiera, ahora el tema de compras, que es donde se mueve, compras es el área que se mueve la mayor cantidad de presupuesto, aparte de planillas. Y lamentablemente todavía estamos padeciendo en el tema de proyectos, ¿no? Que debería ser también un tema donde espero que con
el impact de los iOS, pues se pueda tener realmente esta información, porque sí estamos un poco retrasados al mundo manejando tantos temas manuales. Pero no, Sí. muchísimas gracias y de verdad agradecer todo el trabajo que ustedes están haciendo. Yo sé que al inicio, y aquí en el Perú yo lo he gozado, como a veces los colegas le han dado palo al pobre proceso, cuando no reconocen que incluso parte de las responsabilidades vienen desde el lado del usuario. Y yo podría agregar desde mi mirada de usuario que una de las cosas que yo cambiaría o agregaría cuando se implementa, por ejemplo, un proceso como estos, es partir desde pensar que el usuario no conoce el nuevo sistema y empezar una capacitación desde cero para que empiece él a entender desde sus procesos, porque el proceso estaba desde que el usuario pide. Pero nosotros hemos tenido problemas, Cristinita, porque, por ejemplo, el usuario pide y no sabe pedir. Entonces hace un término de referencia mal hecho o hace un pedido muy general y quiere que el comprador pues le adivine el pensamiento, ¿no es cierto? Y muchos de los En retrasos, todos cuando la lados. gente se reclama que no, que se demora mucho, y cuando hemos hecho analizar, no es que se demore el proceso de compra necesariamente solo, sino que tiene que retornar porque no está claro lo que están comprando. Entonces hemos avanzado 3, 4 pasos y luego hay que regresar al inicio porque no había claridad. Entonces, para mí, por ejemplo, un proceso de estos tiene que empezar desde el inicio de cómo el cliente dice, hoy necesito una consultoría. Ok, ¿qué tiene que hacer para una consultoría? ¿Con quiénes tiene que interactuar para hacer? ¿Cómo debe ser el formulario? No tiene que hacerlo solo el usuario final, tiene que consultar a otras áreas. Desde ahí, para que luego no se le eche la culpa al sistema o al propio proceso de compras de los retrasos o de la calidad que nos entrega, porque si yo no sé lo que quiero y no pido ciertas características de calidad, me van a dar lo que el proveedor entienda como calidad. Entonces, para mí, por ejemplo, eso es un elemento importante en la cadena, ¿no? Desde el que piensa que necesita algo o tiene un proyecto y sabe que va a necesitar, hasta el proceso que llega el insumo, el ítem, el servicio, y se da la garantía, el seguimiento de hacerlo. Eso es. Muchísimas gracias, chicas. Qué gusto verte, Cristinita. Gracias. Me tengo que ir para la Gracias, oficina muchas ahorita. Sandrita. Cuídense Cuídense mucho. mucho. Chao, Un chao, chao, abrazo. Angie. Cuídate. Chao, María Gracias. Chao, chao. Cristina. Chao, Sandrita, cuídate.